Hola, hola, mis amigos. Continuamos con nuestro curso de Angular 15. Para este sexto tutorial vamos a ver lo que es la creación de un componente y cuál es el comando que se utiliza para crearlo. Entonces, para eso nos vamos a dirigir a nuestro proyecto, que ya por aquí lo tengo abierto. Y aquí en nuestra consola vamos a utilizar este comando. Como yo les decía cuando empezamos el curso, que la división de la consola es precisamente para eso, para que aquí nosotros vayamos viendo ese comportamiento y aquí vamos a ir creando nuestros componentes o lo que necesitemos trabajar acá. Entonces, vamos a ver, como hace dos videos habíamos implementado una plantilla, entonces vamos a aprovechar que no hemos configurado bien la plantilla para que funcione a través de componentes. Entonces vamos a crear nuestro primer componente y para eso vamos a hacer lo siguiente. Para darle mejor orden a esto, entonces vamos a crear una carpeta acá. Sí, entonces vamos a decirle que que, ¿cuál es el comando que se utiliza para crear el componente? Entonces vamos a decirle ng. En mi caso, yo voy a utilizar la forma abreviada que es ng generate componente y le voy a decir que me lo cree en una ruta. Entonces vamos a decirle que me lo cree en components. Aunque la carpeta no existe, él me la va a crear. Component, components. Eh, en este caso, como estamos trabajando, vamos a decir que vamos a darle un orden a la plantilla, vamos a utilizar todas estas partes, entonces vamos a empezar a crear nuestros componentes. Entonces, en este caso, pues la plantilla se llama company, entonces yo le voy a decir acá que voy a crear una carpeta components y dentro de esa carpeta components voy a crear una que se llame layout y dentro de esa carpeta voy a crear una que se llame components. Perdón, component no, company. Company que es el nombre del template que estamos utilizando y vamos a mirar entonces qué componente vamos a crear de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en nuestro componente principal, que es donde pegamos todo el contenido de esa plantilla. Entonces vamos a tener aquí un header, vamos a tener una sección de la parte que es en este caso, como estamos utilizando el index, entonces aquí tenemos un carrusel. Por ahora vamos a dejarlo acá. Tenemos el main. El main está compuesto por unas funcionalidades que tenemos acá. Tenemos estas secciones. Es el about, el servicio. Estas secciones que nosotros tenemos acá son las que hacen referencia en estos links. Acá nosotros tenemos unos links, son estos. Esas secciones que tenemos ahí. Entonces, vamos a mirar inicialmente qué tenemos en la sección del header. Vamos a tener aquí la sección de footer y vamos a mirar qué tenemos en la sección del header. En la sección del header tenemos una barra de navegación que es la que se encarga de hacer esta parte. Es la que se encarga de hacer este link, estos links que tenemos acá, esta barra de navegación. Entonces vamos a decirle que, ¿cómo se llama? Vamos a decirle que ese componente se va a llamar navbar. Navbar. Entonces el componente lo vamos a escribir en mayúscula, la primera. ¿Qué perdón? Navbar. Y le damos Enter. Se me olvidaba decirles que hay dos maneras de crear componentes. Uno es crearlo a través de la consola y otro es crearlo de manera manual. En ese momento estamos creando estamos creando la primera forma que es por la consola. En el próximo tutorial vamos a crear uno de manera manual también pues, para ver cómo se crea de manera manual. ¿Listo? Entonces le damos Enter y él automáticamente nos va a crear la carpeta donde elegimos que no la creara. Entonces le dijimos que nos creara una carpeta que se llama Components. De hecho, aquí quedó mal.
quedó mal el nombre de la carpeta, vamos a corregirla. Vamos a decirle aquí que es component y vamos a mirar algo. Mire que aquí, él aquí nos modificó el archivo. Aquí está haciendo aquí me toca parar para hacer esta modificación. Como está corriendo el servidor, entonces me toca pararlo para que ejecute los cambios. Entonces aquí, sí, a veces suele suceder eso, de que si estamos trabajando y el servidor está arriba y hacemos algún cambio, pues se generan este tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a parar el servidor, ya lo paré, no me quiere funcionar. Lo que voy a hacer es voy a cerrar el que el visual es, ya lo hice ya paró, entonces vamos a hacer la corrección aquí al archivo, entonces no es component, sino componentes. Components, pero sigue aún molestando, precisamente, pero de hecho aquí me está saliendo el error. Aquí me está saliendo el error, pero es por eso, porque cuando estaba ejecutándose el servidor, él no permite que se hagan modificaciones cuando está a los archivos, digamos como a las rutas que se están ejecutando. Entonces, para evitarnos eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí el Visual Studio Code y lo voy a volver a abrir. Voy a cerrar la ventana y lo voy a volver a abrir. Por eso no elijo. Entonces, voy a traer acá y mire lo que pasa. Entonces, aquí nosotros vamos a venir aquí a File y como nosotros tenemos ese proyecto abierto, aquí hay una parte que dice Open Recent para abrir los que hemos tenido recientemente. Entonces vamos a decirle curso Angular y ya él vuelve otra vez y me importa el archivo. Y vamos a hacerle la corrección acá. Components, rename. De hecho, mire, ya aquí ya me aparece corregido. Pero, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, este archivo fue modificado porque cada que nosotros creemos un componente, ese componente se va a venir y se va a agregar aquí a nuestro módulo principal del proyecto Angular. Entonces, mire que aquí me está diciendo que hay un error. ¿Por qué? Porque me dice que no encuentra una, este archivo, no lo encuentra. ¿En dónde? En esta carpeta component. Entonces, ¿es por qué? Porque nosotros aquí le hicimos una corrección y ya con eso ya lo tenemos. Entonces, vamos a mirar que cuando nosotros le damos a través de la consola, él nos va a crear un componente de este tipo. O sea, el nombre del componente, punto, y la palabra componente. Digamos que ese es como el estándar que se maneja y lo recomendable es manejarlo con el estándar pues, para que no haya ningún inconveniente. Entonces, como yo les explicaba en el video tutorial anterior, tenemos la parte de imports, mire, tenemos el import principal, tenemos, perdón, esto no es, en nuestro componente. Vamos a ver entonces qué pasó con nuestro componente. Nuestro componente quedó entonces creado en donde, entonces yo le dije que se creara, entonces me creó. Cuando utilizamos la consola, él me crea el archivo CSS, el archivo de HTML, el archivo que me va a servir para hacer pruebas unitarias y el componente, o sea, la clase del componente. Y también tenemos la parte de import, ¿sí? Mire, y la parte de import, el decorador, pues con sus atributos que son los que le dicen cómo se va a comportar el componente, va a decir que esta clase va a ser de tipo componente y que va a tener un selector que se va a llamar navbar y que va a tener un template de HTML que se encuentra en esta ruta, o sea, porque como son hermanos, entonces lo encuentra acá y también va a tener un template de CSS y el nombre de nuestro componente. Entonces, hasta ahí, pues, cómo se crea un componente. Ahora vamos a mirar cuál es su funcionalidad. Entonces, como nosotros acá ya lo creamos hasta el momento, pues si nosotros
miramos el proyecto, pues no ha pasado nada, ¿no? Digamos, nosotros recargamos y hasta el momento no pasa nada. Acá, porque está parado, no miramos. Ah, toca subir el servidor. Vamos a borrar esto, vamos a hacerle una duplicidad, vamos a, a dividir la consola. Aquí le va a decir ng ser para arrancar el servidor. Esperemos que el cargue. Listo, ahí ya cargó. Ahí ya tenemos el servidor. Entonces, aquí pues no pasa nada, ¿sí? No hay ningún movimiento en este momento, nada, nada, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahora aquí nosotros en nuestro componente principal tenemos un contenido que se llama navbar, ¿sí? De hecho, si yo llamo ese componente acá, vamos a mirar acá, entonces voy a escribir cómo lo llamo, cómo llamo ese componente, mírenlo, aquí ya me aparece, ¿sí? Entonces voy a decirle, se llama así de esta manera, y ya, con eso solamente ya lo está llamando. Cuando nosotros volvemos a recargar, por aquí me debe estar saliendo, mire, acá me está saliendo de que ya está trabajando, mire, Nata está trabajando. Estamos llegando, si nosotros vamos a la parte de HTML, solamente vamos a encontrar un párrafo con esas palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte del navbar que lo tenemos acá, pues nos lo vamos a traer para acá. Vamos a traer para acá, para este componente, y guardamos y él debe seguir funcionando igualitico. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué pasa? Aquí me están apareciendo, se me está repitiendo. ¿Por qué? Porque aquí yo no he guardado los cambios que realicé. Los cambios que, mira, aquí están, entonces ahora ya guardé y como se pueden dar cuenta, aquí ya me aparece el, el navbar que yo coloqué, pero ya me está funcionando es a partir de un componente independiente. Hace parte de un componente, pero estamos incluyendo un componente dentro de otro componente, ¿sí? Entonces, así de esa manera es que funcionan los componentes. Entonces, de aquí en adelante, pues en el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es crear un componente de manera manual para seguir organizando eh, nuestro template. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video tutorial. No se les olvide pues suscribirse al canal, unirse al grupo de WhatsApp para que así podamos seguir compartiendo información. Muchas gracias.